En 1999, La Guaira vivió un fenómeno meteorológico que enlutó a nuestras familias. «26 años después, La Guaira se ha reconfigurado con el trabajo y la identidad de su gente. Hoy, en Churupos Magazine, Marcos Meléndez conversa con dos invitados sobre el litoral central, su organización urbana y los planes para La Guaira del futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Churupos Magazine, el podcast. Estamos en la cinta costera Paseo La Marina, territorio comunal Cantialamar, en el estado de La Guaira. Un espacio que ha sido recuperado por el gobierno regional, por la gestión del gobernador José Alejandro Hernández, del presidente Maduro, que se inauguró hace 2 años este trabajo. ¿Recuerdas cuando esto era un peladero? Totalmente. ¿Cómo era? Y además era peligroso. Bueno, los años 90. Era un borde de tierra, borde de tierra, así que la gente aceleraba, aquí no quería pasar muy lento, ahora la gente pasa suavecito paseando. Forma parte del rescate del derecho a la ciudad, del derecho de los espacios peatonales, porque normalmente los espacios a pie de playa son reservados para los ricos, son reservados para la élite, y aquí en La Guaira se está recuperando esta vialidad peatonal para la gente, toda una construcción, todo un trabajo que tiene 2 años de haberse inaugurado. Esto es Churupos Magazine, el podcast, y me acompañan 2 arquitectos, uno de los Andes venezolanos y otro guaireño de pura cepa. ¿Dónde naciste tú? ¿En el seguro? No, aquí no. Yo nací en Caracas, aquí, pues soy guaireño de la ciudad. ¿Y tu familia? O sea, subimos, puso el parto. Bueno, tú tuvieron fue a París y ya. Más nada. Tus padres que llegaron están aquí. El arquitecto Gilberto Buenaño, presidente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, arquitecto, profesor de la Universidad Central de Venezuela y doctor en teoría de la planificación. Y también el arquitecto Antonio Balas, que si yo me paro en Caraballeda y digo que quiero hablar con Antonio Balas, nadie sabe quién es. Tony Balas, conductor de planeamiento urbano de la alcaldía del municipio de Vargas durante la gestión de José Alejandro Terán como alcalde. También está trabajando en su escuela popular de arquitectura y también en un documento muy interesante que es La Guaira Ciudad Policéntrica. Bienvenidos, doctores. Gracias a Churupos Magazine. Gracias, Marco. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en La Guaira. Doctor, el Centro de Estudios Integrales del Ambiente, ¿en qué consiste? El Centro de Estudios Integrales del Ambiente es una respuesta teórica y metodológica a la problemática ambiental, la crisis ambiental que vive la humanidad y que se ha reconocido mundialmente aproximadamente más o menos en las Naciones Unidas a partir del año 72 con una primera cumbre de la Tierra en donde se pone ya sobre el tapete que la Tierra está sufriendo unas intervenciones antrópicas que lo llevan probablemente a la destrucción de la vida misma en el planeta. El tema medio ambiente, la gente dice medio ambiente, ustedes dicen estudios integrales del ambiente, ¿cómo es ese merengue? Bueno, claro, ese es fundamental porque para poder resolver el problema ambiental hay que saber de qué se está hablando. Mucha gente habla así, vamos a atender el ambiente y conciben el ambiente como una matica, como un arbolito, como un animalito, y que es parte del ambiente ciertamente, pero no es todo. Esa manera de concebir el ambiente que impulsa el CERAM es una totalidad, y por eso es que no se puede hablar de medio ambiente. Inclusive se habla jocosamente de que la gente se refiere al medio ambiente, a defender el medio ambiente porque la otra mitad ya se perdió, y entonces que lo que nos queda es medio, entonces vamos a defender ese medio que nos queda. Y eso es una mala traducción porque el ambiente es uno solo, una totalidad, y así es como hay que verlo. Y cuando uno afecta la parte vegetal o la parte animal o la parte física, está afectando el todo. En diciembre de este año se conmemoran 26 años de lo que se conoció como la tragedia de Vargas, ¿no? Sí. 26 años. Qué rápido. ¿Cuántos siglos? 15 años tenía. 15 años. Muchachito, 15 ¿Cómo años. viviste tú la tragedia? Catastrófico. ¿Qué recuerdo? Yo lo recuerdo como ayer. Nosotros vivíamos en los corales. O sea, la zona cero. Zona cero. Bueno, zona cero. Sí, la zona cero. Claro, porque hay dos zonas que sufrieron, ¿no? Carmen de Uria. Es lo policéntrico de la ciudad. Ahí entra. Pero sí, Carmen de Uria
Y los corales fueron las zonas más... Estuve en la zona cero de los corales, pero estaba la zona cero de Carmen de Buria y la zona cero de Cerro Grande. el Macuto. Y la zona cero de Macuto, sí. Pero bueno, estábamos ahí. Tu Estábamos familia, en tu corales. papá. Bien, gracias a Dios, sin pérdida familiar, o sea, No tuviste. solo los materiales, porque la zona se devastó por completo. Pero es una super anécdota, super recuerdo, o sea, de ser un niño que estaba en la calle con amigos, a irme a la casa a dormir y esa madrugada mis amigos solo que se meten a mi casa, a abrir las puertas, corran, vámonos. Y corran, vámonos, corrimos al carro de la familia de mis vecinos, o sea que nos vinieron a buscar, si no es por ellos no lleva la agua. Hay muchas anécdotas. Yo hablaba una vez con Juan Laya de esto y él me decía que había en los días posteriores un olor particular y él dice que él nunca se le olvidó eso. No. Era un olor como la mezcla de la sal con la azufre, mezcla de la humedad, con una especie de azufre y fue, él dice que nunca olvidó eso. Desde el punto de vista ambiental, doctor, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Yo tengo el privilegio de haber vivido la tragedia desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo. En ese momento, por supuesto, lo que uno ha estudiado, lo que uno ha hecho, lo pone en juego. Pues, o sea, cuando definíamos lo que era el ambiente, que una totalidad incluye las amenazas socionaturales y amenazas tecnológicas. Y eso que ocurrió en Vargas es el reflejo de una amenaza socionatural. Lo podemos ver solamente como un fenómeno hidrometeorológico, pero ese fenómeno meteorológico es causado por una acción antrópica del ser humano que ha hecho una cantidad de intervenciones a nivel planetario que han generado concentraciones de dióxido de carbono que modifican el clima, que es lo que llaman tradicionalmente el cambio climático. Y básicamente bajó una cantidad, se descompuso el suelo con la cantidad de... En el caso particular de Vargas es una alta concentración de pluviosidad en la parte alta del Guaraíra Repano, que se mantuvo estacionario y hubo unas precipitaciones en muy corto tiempo, 72 horas de más de 900 milímetros. Eso es, obviamente causa un desastre. Y no El suelo no pudo resistir. Ningún suelo, es como un terremoto de 10, 11 grados. No lo hemos visto todavía, de la escala de Richter. No lo hemos visto todavía, pero si ahí podemos haber hecho los edificios más resistentes del mundo, pero bajo Era imposible sostener eso. Obviamente se puede mitigar, eso es obvio. Y todo el trabajo que se hizo a posterior de Vargas fue orientado a que si ocurre una tragedia de índole similar, no genere el mismo impacto. No genere el mismo nivel de impacto que va a generar. Pero no obstante, como hablamos de una totalidad, la naturaleza tiene un comportamiento y nosotros ocupamos un espacio en donde antes no había nada, ¿no? Se habla de amenaza porque no genera los desastres cuando no hay nadie. Pero el ser humano, que es la intervención antrópica, que ha venido y se ha colocado, y en el caso de Vargas, estaba en gran parte ubicado en las zonas donde se libera el exceso de agua que no es nuevo, que ha ocurrido. Jesús Cumares, que es un historiador insurgente de aquí en La Guaira, cronista del municipio de Vargas y director de cultura de la gobernación, él dice que cuando se llegaron los invasores españoles, ellos notaron, después que habían saqueado Margarín, Tubagua, venían para acá buscando perlas y se dieron cuenta que los habitantes originarios no estaban abajo en el valle, sino arriba, en la montaña. En La Guaira. Y cuando preguntaban, no, es que esa montaña es super piedra. O sea, que el comportamiento cíclicamente es más o menos. Sí. Fíjense, es interesante, estamos celebrando, conmemorando ahorita 26 años de la tragedia, y esta es una tragedia que se puede catalogar como una tragedia cincuentenaria, cada 50 años. Entonces nosotros estamos en la mitad, pero con una particularidad, que es que el cambio climático ha hecho su efecto y quiere decir que esto puede o tardarse más o acelerarse. Claro. ¿Qué obras, una vez que llega el comandante Chávez, se crea una corporación para atender esto, el general Carneiro, llega no como gobernador sino como comandante, y entonces se empiezan a hacer unos trabajos? ¿Qué se hizo? ¿Qué cosas recuerdas desde ese ministerio que se hicieron? No, es muy importante. Esa fue el primer gran reto del gobierno que estaba estábamos bien acabados. De hecho, se dieron unas elecciones. El 15 de diciembre era domingo, se estaban realizando las elecciones para la aprobación del referéndum revocatorio para la Constitución.
Por cierto, fue mal utilizado el que nosotros estamos distrayendo la atención en medio de la tragedia, ¿no? Pues, o sea, Eso le hicieron a Bolívar también. Exacto. A Bolívar le hicieron lo mismo cuando el otro. Le decían, no, que eso era porque él entonces... Pero en ese momento, por ejemplo, la primera reacción, acuérdense que existía el Plan Bolívar 2000, es utilizar esa potencia que tenía Fuerza de tarea militar como fuerza de tarea para desplegarla a lo largo de toda la costa del estado Vargas, y se desplegó un funcionario con todo el equipamiento necesario de asistencia de emergencia cada 100 metros. Me interesa. A lo largo de toda es una respuesta militar, y el acceso de barcos de la Marina que entraba porque Eso ocurrió la primera semana. Sí. O sea, inmediatamente mientras tú hablas, yo recuerdo lo que estaba ocurriendo aquí la primera semana. Claro, la gente nos nota que habían problemas de traslado, porque precisamente por el tema del concepto de que La Guaira es una ciudad policéntrica, que de eso vamos a estar conversando también. Entonces, el que se quedó trancado en Caraballeda se quedó trancado en Caraballeda y solo no tenía opción. O en helicóptero o en fragata. O en helicóptero o pero la mayoría optó por caminar desde Caraballeda hasta Maiquetía. Mucha gente lo hizo así. Y los primeros fueron paracaidistas. Esos que se colocaron cada 100 metros con todo su equipamiento para asistir, eran paracaidistas que se lanzaron y fueron ocupando ya previamente Esa fue la estrategia durante inmediatamente de respuesta frente a la emergencia. Y sin contar que no se podía salir ni siquiera de las primeras cuadras, porque el lobo no te dejaba. Claro, o sea, la primera lloviendo. La primera semana no podías moverte más de tu cuadra o más de la zona, porque el lodo o los ríos que estaban ya salidos al cauce no te dejaban mover. Venía gente, venían el primer acceso fue en helicóptero justamente allá en la zona de los corales, en donde se hizo una primera inspección. Bueno, era muy difícil hacer digamos, determinar qué hacer a mediano plazo en ese momento. Entonces se optó por esa estrategia que se mantuvo atendiendo la parte de medicina, la parte y tratando de sacar a lo que fuese necesario. Pero inmediatamente hubo en ese mismo momento, en la misma noche del 15, planteando dos etapas siguientes, que era la etapa intermedia, que era la etapa de rescate, y la siguiente lo que venía en el futuro. Y ahí es donde se propone en ese mismo momento la creación no solamente de la Corpo Vargas, sino también la creación de la autoridad única de Vargas para atender exclusivamente el problema. Fíjate que una de las cosas que tú siempre has comentado, Tony, que es el tema del carácter policéntrico de La Guaira. Claro, normalmente cuando la gente se refiere a policéntrico, se refiere a otra cosa. Cuando tú usas el término policéntrico, te refieres a que La Guaira tiene desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de identidad cultural, correcto. Desde el punto de vista de identidad, varios centros. O sea, si tú dices, ¿cuál es el centro de La Guaira? Bueno, el centro de La Guaira, ¿cuál es? El que vive en el centro de Caraballeda dice que eso es el centro. El que vive en Maiquetía dice que eso es el centro. No ocurre así. Y justamente para nosotros el campo histórico, políticamente, administrativamente, de Carayaca o al de la Sabana, donde es el centro de la ciudad donde él vive. Exacto. Te va a decir que en la calle real de Carayaca. Entonces podríamos decir que no es como el caso de Valencia o como el caso de Caracas, que creció del centro hacia la periferia. La Guaira es una recta y es policéntrico. Háblanos un poquito de cómo fue ese estudio que tú hiciste cuando estabas como director de planeamiento urbano y que aportó mucho al plan de desarrollo y después a lo que hoy es el proyecto de zona económica. Pero mira, entendiéndolo desde el municipio, nosotros utilizamos mucho la división territorial de la parroquia. O sea, estando en oficina teníamos que redibujar, rehacer planos y proyectos, y decidimos organizarnos parroquialmente. Ahí fue donde entendimos, esta división parroquial no solamente es una línea política, también la línea es cultural, y también la línea es medioambiental. El que es de Pariata dice que él es de Pariata. Y el que es de Macuto es macuteño, y aparte hay una identidad. El que es de Naiguatá es de Naiguatá y no sale de su centro. Difícilmente en Naiguatá vienes a Catilamara a hacer algo, entendiendo que como ciudad policéntrica tenemos todo en cada parroquia. Tiene unas mínimas características de funcionalidad. Hay unos funcionamientos en cada parroquia donde puedes encontrar hasta algunos centros asistenciales. Claro, los más grandes tienes que salir, moverte. Por ejemplo, para ir a una clínica, un hospital, tienes que moverte la parroquia, pero a nivel comercial, residencia, de primera línea también es eso.
también lo hay. Entonces ahí es donde tú entiendes, no, mira, La Guaira, claro, nos une una delgada línea entre el norte Entre y el el sur, Guaraíra y el mar. y el mar, entre el norte y el sur, nos une una delgada línea, pero luego entonces se conforman varios núcleos, porque tú puedes conversar con personas del Junco que no han salido del Junco en 10 años, y tienen todo. Mira, dile a Paco que apague esa música, vale, que me tiene loco. Paco, apaga esa música. Pero el tema policéntrico no solamente es desde la identidad, sino también hay unas salidas, unos conos de eyección de agua y unos límites naturales que generan esa división. A nivel de relieve, pues. A nivel de relieve. A nivel de relieve, el macizo que está ahí entre La Guaira, Casco Histórico y Macuto, que es donde está el avión, la costera, ese pequeño espacio, te marca lo que es La Guaira y lo que es Macuto. Y ahí ocurre ya dos cosas distintas. Y luego cuando vas a pasar a la costa, que pasa toda esta vía de Neneiguatá y Los Caracas, ya la costa se convierte en otra cosa. Correcto. Y lo mismo pasa aquí, apenas pasas desde La Guao, Las Salinas, cuando ya vas a subir a Carayaca, la montaña, cuando ya te divide de Catialamar, ya empieza a pasar otra cosa. Incluso un sistema ambiental, un sistema climático. Incluso Macuto mismo. Tú estás abajo, en el paseo de Macuto, con el balneario, y subes a Galipán y es la misma parroquia. Y es otra cosa. Es el mismo territorio comunal. Sí. Y es otra oportunidad. Sí, la belleza de La Guaira radica justamente en esa diversidad de paisajes que contiene La Guaira. La Guaira es el mar, es una estrecha franja donde se ubica toda la población, fundamentalmente la demografía, el urbanismo y el cerro. Y eso es una diferencia entre 0 metros sobre el nivel del mar y más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Sobre eso ahorita hay una publicación de José Alejandro Terán. Pásamela ahí, el material de Terán y Olvi Monsalve. Ajá. Y José Alejandro Terán. Gracias. Ajá. Este material se llama, de lo que estás diciendo, se llama Geografía Vivencial de La Guaira. Excelente. Ahorita es un material que hizo Terán con Olvi. Olvi es contemporáneo con nosotros, contigo. Contemporáneo con nosotros, contemporáneo con Terán. Y Olvi era, cuando era un chamito, era el que le hacía los mapas al comandante Chávez. Ah, caramba. Cuando el comandante Chávez necesitaba, estaba como en el equipo como de asistente. Sí. Y en ese momento Terán estaba en la consultoría jurídica. Okay. Entonces se conocieron en esa época, o trabajaron en esa época, en el despacho del presidente, y él se encargaba de dotar al presidente de material. Y era un geógrafo muy joven, era un muchacho de 18, de 19 años, de 20 años. Y entonces ellos, todo esto que estamos conversando, lo plasmaron en este material que ellos llaman geografía vivencial, porque es la geografía vista desde la lógica del que vive. Geografía humana. Geografía humana, geografía en la escala humana. Un trabajo muy bonito, hay una foto de Wolfgang Restall. Esto va a estar en la página terán.info de José Alejandro, Sí. pero también esto se le entrega a los dignatarios, a las personas que visitan, a los embajadores, a las personas que visitan La Guaira, la gobernación. Entonces, decíamos que esa franja frágil Sí. también forma parte de una diversidad que se parece a Venezuela ahora, Claro. en un espacio de 1400. Pero que además es único del mundo, o que tiene pocos ejemplos similares en el resto del mundo, porque esa distancia entre la línea marinocostera y la parte más alta del cerro es de 25 kilómetros, entonces en muy poca distancia está ocurriendo una diferencia de pisos climáticos que se manifiesta, que tú puedes tener el clima muy frío en Carayaca, que todo el mundo conoce, y el clima bastante cálido, como ya lo que estamos viendo ahorita en este momento con el intermedio. Qué buenas que se fotos da tiene. en el resto. En el resto, esa diferencia también se da a lo largo de La Guaira, cuando de este a oeste, cuando vemos esos conos de eyección que definen de una manera bien específica segmentos de la ciudad, a lo cual corresponde esa visión policéntrica también. Entonces, justamente todos esos elementos se identificaron en el momento en que nosotros observamos lo que estaba ocurriendo en La Guaira, porque no podemos quedarnos simplemente con lo que haya ocurrido como desastre natural, sino cómo entenderlo para hacer lo que fuese apropiado para evitar de que eso vuelva a ocurrir. Entonces no podemos detener
la ubicación de la población y las actividades económicas en el territorio de La Guaira, pero tampoco podemos hacerlo de una manera desordenada y anárquica. Tony, mira, el tema de la ciudad policéntrica, que quiero terminar de redondear esa idea. Cuando tú haces esa clasificación del territorio, luego te vas a unas potencialidades. Y en base a eso, estamos trabajando en la zona económica. Pero, ¿cuáles son? Justamente ocurrió cuando te hablaba de que empezamos a dividir las parroquias. Llegó el momento del proyecto de la ordenanza para zonas de espacios rentales. Correcto, ese fue el primer proyecto, por el tema de los recursos financieros. ¿Qué íbamos a hacer con los espacios? Una semillita de la zona económica especial. Así es. Entonces había que entender, o sea, había que organizar un mapa donde, o sea, hacer un catálogo de qué ofrecer a los posibles inversores en posibles terrenos. Pero no podía ser espontáneo, no podía ser sin orden. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar entonces el territorio por potencialidades. Y eso reforzó la idea de la ciudad policéntrica, porque entonces dijimos, bueno, mira Macuto tiene 5 centros asistenciales privados de gran envergadura para el Estado. Entonces su potencialidad natural es hospitalaria. Es más allá de que entonces el Seguro Social esté en la parroquia La Guaira y más allá de que haya otras parroquias con centros asistenciales, pero Macuto congrega la mayor cantidad. Y lo mismo pasó con Iguatá, cuando entendimos que estaba la Universidad Simón Bolívar, la universidad más grande que hay en el estado. Dijimos, bueno, esta potencialmente pudiera ser una parroquia académica, o sea, porque entonces tú empiezas a manejar ideas que van en torno a qué pasa en una universidad. Claro. Viviendas para los estudiantes. Y eso te lleva hasta los grandes. Y eso te lleva también nos lleva a la potencialidad. Por supuesto que de hospedaje, pero que también para residencia, para una cantidad de aprovecho, porque te lo tenía que decir, que siempre, o sea, apoyando el proyecto que se está dando en los Caracas, que está buenísimo, siempre hemos soñado con convertirlo en una universidad, o sea, una universidad del Caribe, o por lo menos utilizar parte de esos espacios para eso, porque se pudiera. Y en base a eso, nos planteamos La Guaira en 3 ejes. Un eje, Carayaca-Junco, que es un eje de montaña, que sale al mar, que tiene potencialidad de pesca, que tienen potencialidad agrícola, agroturístico, champiñón, fruta, ciclo corto, cacao, también, musáceas, crianza de Luego no estamos donde estamos, desde Catialamar hasta la parroquia La Guaira, que es un eje donde está el puerto, donde está el aeropuerto y esas cosas, y luego desde Macuto, son 3 ejes. Pero debemos meternos ahora en el tema de qué pasó después de la tragedia, porque la gente puede decir, como ocurre siempre, a 26 años de la tragedia no se ha hecho nada. No. Sobre todo Carlos Venatio, que participó en la cosa y ahora está en el extranjero diciendo que no se hizo nada, cuando participó en el proyecto. Él fue uno de los participó. Porque el gobierno funciona si ellos son miembros del gabinete, pero si no son miembros del gabinete, entonces el gobierno es malo. Así es el nivel de ego de los tipos. ¿Qué obras de mitigación concretas se hicieron después de esta primera fuerza de tarea que nos dejaron? Claro, es muy importante entender que uno no puede iniciar la realización de las obras sin tener una claridad de qué es lo que ocurrió por un lado y también tener una visión de hacia dónde marcharíamos. Eso es muy importante, que creo que ha sido constante no solamente en la acción del Ejecutivo Nacional, sino también de la Gobernación y la Alcaldía. Es decir, no es la cinta costera no es algo que le ocurre a una persona porque me gusta sino que obedece a la protección, a la extensión marina, a la vocación, al servicio que esto presta. Correcto. Lo primero que hicimos, como les digo, era, por un lado, designar a ese mediano plazo la autoridad única de la Guaira y también una corporación que más no presupuesto y hizo una cantidad de cosas. La corporación Vargas, y hacer estudios y arqueos y inventarios en muchos aspectos. Fuera de esta fecha de esa época era decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer medio físico-natural, riesgos, demografía socioeconómica, vialidad y transporte, servicios de infraestructura, estructuras especiales, patrimonio y turismo. No podemos dejar la parte natural aislada de la parte social y tampoco la parte económica. Todo eso funciona de una manera integral. Y en función de eso,
fue que dentro con esos estudios realizados por muchos investigadores venezolanos de la Universidad Central de Venezuela, de Simón Bolívar y de muchas otras universidades, se fue haciendo una copia de una importante acervo, pues, información de lo que tenemos entre manos. ¿Qué es lo que se propone? Entonces, ¿qué se propone? Primero que nada, eran los aliviaderos, los aliviaderos necesarios para impedir, porque seguía lloviendo, y a lo largo de estos 26 años han ocurrido algunos conatos que han sido adecuadamente, a los cuales ellos han respondido adecuadamente. Entonces, a esos aliviaderos hacer las obras de infraestructura necesarias para que las aguas entonces no circulen de una manera libre en el paisaje, pues, y generen los desastres. Pero adicionalmente también a nivel local, en las políticas locales, la rezonificación, impedir que se construyan sobre áreas de excesivo riesgo, que se construyan unas cosas más livianas, que no se pueden hacer viviendas, por ejemplo, la ubicación de las escuelas no se puede hacer, porque son una donde están los niños en mucho tiempo en el día. Hay otro material, hablando de eso que tú dices de la Universidad Central, de la cantidad de gente que hizo cosas, hay un material de la Universidad Metropolitana, sí, cómo no, que yo quiero comentarlo. ¿Cómo no? Este material se llama Rehabilitación del Litoral Central. Sí. Este lo tenía Tony, yo se lo robé un tiempo y después Tony me presionó, me dijo que me iba a acusar con las autoridades competentes por robarle el libro, se lo tuve que devolver, pero la Universidad Metropolitana muy cortésmente me hizo llegar este trabajo. A mí me gusta mucho porque es una propuesta, claro. Y siempre cuando se discute sobre una propuesta, la gente puede decir que la propuesta no sirve, pero tienen que tener como punto de partida la existencia de la propuesta. Ellos hablan aquí, tienen mucho conocimiento factual, mucho conocimiento de lo que ocurrió, pero lo hacen con la Universidad de Harvard, ¿no? Es una forma conjunto de estudiantes de las universidades. Pero a nosotros nos encanta que nos digan que algo de Harvard para decir que es bueno. Entonces, a mí me parece que el esfuerzo de la Universidad Metropolitana es muy bueno, que el esfuerzo del Senan está muy bien, y que nosotros debemos descolonizarnos de eso, de que si es de Harvard es bueno, y si es de la Bolivariana es malo. Entonces, una de las cosas que ellos hacen es hacer una cantidad de propuestas sobre lo que tú estás diciendo, que en el borde, en la primera línea de mar, la primera línea de playa, no se instale cosas como un edificio residencial, sino algo como la cinta costera Paseo de la Marina. Es decir, que esta cinta costera Paseo de la Marina obedece a la lógica y a la racionalidad de un plan de desarrollo, de una organización del territorio, porque en La Guaira el Perú lo marcó la tragedia. Es decir, nosotros nos desconfiguró nuestra área y nos reconfiguramos sin plan, correcto. O sea, fue un... Correcto. Entonces eso como pasó en Barcelona, pues, que lo reconfiguró la guerra. Pero en el caso de La Guaira lo reconfiguró el comportamiento, la guerra. No, por supuesto. Por espontáneo, la necesidad. Entonces, esta es una de las propuestas, pero hay otras propuestas también. Ellos hacen una propuesta de las situaciones antes del 15 de diciembre del 99, lo que están proponiendo, y muchas de esas cosas se han hecho. La rehabilitación del Paseo Macuto, cinta costera Paseo de la Marina, la cinta costera 13 de abril, son trabajos que protegen la relación entre el Guaraíra y el mar para evitar que fuera de ubicaciones protegidas se construyan las viviendas. Y algo a mí me parece interesante de este libro, la búsqueda del espacio público. Correcto. Cosa que antes de la tragedia no era tan común. Claro, pero eran abandonados y eran pequeños bordes. Aquí es teórico, y en la gestión de Carneiro de Terán se está ejecutando. Pero entonces forma parte, es importante por eso. Claro, eso no solamente existe, porque probablemente el grueso de la gente no lo conoce, es que eso fue trabajo como este, como el de la Corporación Vargas y el de la Autoridad Única, dieron pie al plan de ordenamiento urbano, que se promulgó en el año 2009, probablemente no se conoce, y es un trabajo que tiene muchísimas propuestas muy concretas, porque si bien es cierto, hay que decirlo, este es un trabajo que tiene proyectos realizados por los estudiantes, pero no están desarrollados a un nivel de ingeniería de detalle. Son ideas generadas muy bien. Son ideas que dan orden al territorio. Es decir, si la vocación fundamental de Caraballeda es turística, entonces vamos a hacerle énfasis en este desarrollo turístico. Y en las zonas de gran exposición a las amenazas, entonces hagamos
áreas recreativas. Correcto. Que no Correcto. que Y que le regresen el derecho a la gente. La búsqueda, hablo ya netamente del diseño ahí. Hay una gran búsqueda en la comunicación norte-sur, que aquí está abandonada, porque nosotros siempre tenemos comunicación este-oeste. Nosotros tenemos un pitillito largo que es el Estado. a la inversa lo que ocurre en Venezuela. Venezuela es norte-sur y no es Y entonces aquí en este proyecto, en este libro, hay unas búsquedas norte-sur, es montaña-mar, bien interesantes. Tony, la Guaira del futuro. Estamos desarrollando un plan maestro para la zona económica especial que va a servir como insumo para el plan de desarrollo urbano local, para el plan de ordenamiento urbano, para la organización del territorio por ejes, con vocaciones económicas, con vocaciones físico-naturales. ¿Cómo es la Guaira del futuro? Es una tremenda pregunta. Yo ahorita no me atrevería a decirte cómo es la Guaira del futuro. No vengas para el podcast. No sabría, porque es que no sabría verlo. Pero yo creo que lo que nosotros estamos construyendo realmente con lo que estamos haciendo ahorita es hacer ciudadanos para el futuro. Porque es que la ciudad del futuro no la podríamos aterrizar. Hay ciudadanía. Yo creo que lo que estamos logrando ahorita es lo que estamos haciendo es para que lo físico actúe sobre los ciudadanos. Tengamos ciudadanos en el futuro que harán esa ciudad y que vivirán esa ciudad. Es a lo que vamos, ¿no? Claro, hay una serie de cosas y elementos que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos proyectando. Chismear algo, ¿vale? Porque si ¿A poco soltar? pero un poquito. No, bueno, mira, estamos soñando cosas interesantes, como una vialidad a una cuota 120, por ejemplo, que nos pueda comunicar expresamente este-oeste y que pueda liberar el tráfico en la parte baja, por ejemplo. Que podamos comunicarnos a un gran territorio donde tengamos unos micropolos entre lo agroturístico, lo residencial y lo industrial de crecimiento. Nosotros somos 400.000 habitantes, pero aspiramos, ¿llega a cuánto? Y es lo que hemos discutido bastante, al millón, a los 400.000. ¿Cuál es el límite? Eso es planetario. Pero ese espacio que ya existe, que ya lo tenemos y que ya está mapeado con unas coordenaditas, es donde lo estamos soñando. Y justamente, bueno, mira, estamos como en esa frontera, estamos entrando, ya se está avanzando en esta parte. Hay otro espacio que es desde la meseta de Mamo, Ciudad Caribe, Correcto. que el presidente Chávez hablaba de eso y quedó como una promesa por cumplirse. Él decía, seré feliz cuando lo vea. El comandante del Supremo Hugo Chávez hablaba de la necesidad de desarrollar ese eje desde la meseta de Mamo hasta Ciudad Caribe a nivel agroindustrial y que fueran ciudades ecosustentables. Sobre eso se ha trabajado muchísimo, se está estudiando muchísimo. El Centro de Estudios Integrales del Ambiente, el CENAM de la Universidad Central de Venezuela, es uno de los centros que está haciendo, de hecho lo ha pensado, hay ejercicios sobre ciudades ecosustentables de 100.000 habitantes para el eje Tinaco-Anaco, para el eje Orinoco-Apure y por supuesto para este eje que está desde la meseta de Mamo hasta Ciudad Caribe, una zona de montaña que se puede desarrollar. Estamos construyendo la Guaira del presente y la Guaira del futuro. Quiero agradecerle al doctor Gilberto Buenaño, al Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela, a ti, Tony, como guaireño, como arquitecto, como profesional, todo tu trabajo. Y agradecerles a ustedes por acompañarnos en este espacio. Vamos a seguir conversando sobre la Guaira del presente y la Guaira del futuro. Recuerda suscribirte a nuestro canal, @churupos. También estamos en Instagram como @churupos magazine. Conéctate con nosotros y vamos a seguir conversando sobre todos estos temas. Esto es Churupos Magazine para hablar de economía, pero es sencillo. Muchas gracias.